El buque de reabastecimiento tipo 908, nombre de informe de la OTAN clase Fusu, también conocido como clase Nankan, es una clase de transporte de reabastecimiento de productos múltiples comisionados en la Armada del Ejército Popular de Liberación y la Armada Real de Tailandia. El primer buque de reabastecimiento tipo 908, Kingayu, se colocó originalmente para la Armada Soviética como un petrolero mercante de clase Komandarm Fedko, pero la construcción se detuvo debido a fondos insuficientes. Luego China compró el buque como incompleto en 1993 a la Ucrania postsoviética. El buque tiene su hermano, el INS Jyoti, operando con la Armada de la India. Después de una remodelación significativa, el buque pasó a llamarse Kingayu 885, anteriormente ex Nankan, Nanyun 953 y ex Vladimir Peregudov. Otro buque similar fue construido y vendido a Tailandia y actualmente en servicio con la Royal Thai Navy como HTMS Similan 871. El tipo 908 es el buque de reabastecimiento chino de segunda generación que está equipado con un total de 6 grúas, 4 estaciones de reabastecimiento de combustible y 2 estaciones de almacenamiento. Esto permite que el buque reponga 3 buques de guerra simultáneamente. El buque, a través de sus instalaciones de helicópteros, puede reabastecer a los buques de guerra que operan en las cercanías a través del reabastecimiento vertical, VERTREP. El tipo 908 fue la segunda etapa en el desarrollo y construcción de buques de reabastecimiento chinos. Aunque se consideró algo exitoso, el primer petrolero de reabastecimiento tipo 905, clase Fukin, no pudo satisfacer completamente los requisitos de la Armada china. Uno de los principales inconvenientes de esta clase era que se utilizan principalmente para la reposición de suministros líquidos, es decir, combustible y agua. Estos buques de la primera etapa del desarrollo de los barcos de reabastecimiento chinos solo podían reponer suministros secos extremadamente limitados y son prácticamente incapaces de reabastecerse de municiones, porque la industria china en ese momento carecía de la capacidad para proporcionar medidas de seguridad sólidas para el reabastecimiento y almacenamiento de municiones con combustibles. Esta es una de las dos principales limitaciones que, a pesar de que el 28 de agosto de 1977, la Comisión Militar Central ordenó la reanudación del desarrollo de un buque de reabastecimiento de flota que sea capaz de reabastecerse en una sola parada, es decir, ser capaz de reabastecer municiones, combustibles, agua y suministros sólidos juntos por un solo buque, un concepto iniciado por primera vez por la Armada de los Estados Unidos. Cerrar paréntesis. El proyecto finalmente se suspendió. La otra restricción principal fueron las restricciones presupuestarias, ya que la economía china estaba al borde del colapso total como resultado de la Revolución Cultural. Finalmente, a medida que la reforma económica en la República Popular China en 1979 mejoró rápidamente la economía china, la segunda etapa del desarrollo del buque de reposición de la flota china se reanudó en 1988, después de una década de inactividad. La Armada china tenía muchas expectativas para la nueva clase del buque. Además de ser capaz de reabastecerse en una sola parada, también se requería que el nuevo buque fuera capaz de servir como buque hospital. Sin embargo, para cumplir con las altas expectativas de la Armada china, los costos aumentaron varias veces. Cuando se completó el diseño, el precio del nuevo buque propuesto excedió lo que la Armada china podía pagar y el proyecto estuvo en peligro de ser cancelado nuevamente. Justo cuando la segunda etapa del desarrollo del buque de reabastecimiento de la flota china estaba a punto de suspenderse una vez más, hubo un giro inesperado de la fortuna que evitó que el proyecto fuera desechado. Después de la desintegración de la Unión Soviética a finales de 1991, Ucrania estaba ansiosa por vender un barco de reabastecimiento a medio terminar construido para la Marina soviética. Establecido originalmente como el buque soviético Vladimir Peregudov, un petrolero mercante de la clase Komandarm Fedko, se modificó como un buque de reabastecimiento para la Armada soviética, pero el trabajo de construcción se detuvo debido a la financiación insuficiente. Los chinos estaban interesados en el barco y en el diseñador jefe original del buque de reabastecimiento chino de segunda generación propuesto. El académico de la Academia de Ciencias de China, Zhang Wende, fue nombrado jefe de la delegación china y negociador principal, y su equipo fue enviado a Ucrania para evaluar el buque destinado a la ex marina soviética. La delegación china descubrió que el motor principal y el generador ya habían sido instalados, pero no las tuberías, cables y alambres. En general consideraron que el barco estaba en excelentes condiciones. Al regresar a China, Zhang Wende y sus colegas sugirieron encarecidamente a las autoridades chinas que compraran el buque y fueron enviados a Ucrania por segunda vez para finalizar el trato. Porque muchos de los subsistemas del barco se construyeron en San Petersburgo, algunos miembros del equipo de Zhang Wende también fueron enviados a Rusia para asegurar la compra de estos subsistemas, que completaron con éxito.
El 6 de noviembre de 1992, China y Ucrania firmaron formalmente el acuerdo, y la financiación original para desarrollar el buque de reabastecimiento chino nacional de segunda generación se desvió para comprarlo incompleto para la antigua Armada Soviética. El 1 de mayo de 1993, el antiguo buque naval soviético incompleto fue remolcado al astillero de Dalian desde el astillero ucraniano de Kherson. Además del casco y los subsistemas, China también compró el diseño, que se modificó de inmediato para satisfacer las necesidades chinas. El académico de la Academia de Ciencias de China, Zhang Wende, el diseñador jefe original del buque de reabastecimiento chino nacional de segunda generación, fue nombrado diseñador jefe y administrador del programa de este proyecto de conversión. El diseñador general adjunto fue Wang Wei, otro ingeniero general del 701 Institute of China Shipbuilding Industry Corporation. El 8 de mayo de 1996 entró el servicio chino en la flota del Mar del Sur, donde ha permanecido hasta hoy. El número del banderín era originalmente Nanyun 953, pero luego cambió a 885, con el nombre Qinghai, y este buque mejorado se convirtió en un barco de reabastecimiento chino de segunda generación, reemplazando al indígena originalmente planeado. El proyecto de conversión se consideró exitoso y valioso, pero los chinos, que habían obtenido importantes conocimientos sobre el principio de diseño soviético, las tecnologías centrales, los subsistemas importantes, el diseño y otros conocimientos que eran difíciles de obtener para los chinos, y estos valiosos conocimientos luego ayudarían a China en el diseño, sus buques de reabastecimiento de próxima generación. La ganancia más importante, sin embargo, fue financiera. La financiación original, que fue insuficiente para desarrollar un buque de reabastecimiento chino autóctono propuesto de segunda generación, no solo fue suficiente para comprar el antiguo barco soviético incompleto, sino que también quedó suficiente para cubrir el siguiente trabajo de conversión. Una de las principales áreas de mejora del diseño exsoviético original fue el control de daños, que era lamentablemente inadecuado, se rumorea debido a su diseño original de buque mercante civil. Parte del cableado interior quedó expuesto y el sistema de control de daños de batalla del buque era muy limitado, con una casi ausencia de limitación de daños internos, un sistema de extinción de incendios insuficiente y cerraduras herméticas. Incorporar la experiencia adquirida en el retrabajo de las fragatas tipo 053 exportadas a la Royal Thai Navy, el control de daños del barco se actualizó a los estándares occidentales, principalmente alemanes y estadounidenses. Hay un total de 4 estaciones de transferencia, con una estación de transferencia de carga seca seguida de una estación de transferencia de carga líquida, que es exactamente lo contrario de la disposición de otros buques de reabastecimiento en el servicio chino, que es la razón principal por la que China desarrolla de manera autóctona la reposición de tercera generación. Se puede transportar un total de 9.630 toneladas de combustible, y con otras cargas secas como alimentos y municiones, la provisión total que puede suministrar el tipo 908 es de 23.000 toneladas. Las características principales son: desplazamiento, 37.000 toneladas. Longitud, 188,9 metros. Manga, 25,3 metros. Calado, 10,4 metros. Capacidad de carga, 23.000 toneladas de combustible y carga en general. Planta motriz, un motor Burmeister Uain Diesel de 10.600 HP, 7.904 kW, un eje. Velocidad, 30 km por hora. Tripulación, 125 oficiales y marineros. Aeronaves transportadas, un helicóptero Z-8. Instalaciones de aviación, un hangar y cubierta de vuelo.